¿Has sentido alguna vez que hay un momento especial para buscar a Dios? La Biblia dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Las madrugadas, especialmente las 3 de la mañana, son un tiempo de calma donde las distracciones desaparecen y el corazón se dispone a conectarse profundamente con Dios. Este no es un simple momento, sino una oportunidad para escuchar su voz y permitir que su paz inunde tu vida. Hoy exploraremos el impacto de orar en este tiempo tan significativo y cómo puede traer dirección, consuelo y respuestas a tus necesidades más profundas. Descubrirás que levantarte a buscar a Dios en este momento puede ser la llave para experimentar un cambio real en tu caminar espiritual. ¿Te atreves a responder al llamado y ver lo que Dios tiene reservado para ti? Alabe lo que Él vive. ¿Alguna vez has sentido el impulso de levantarte en medio de la noche con el corazón inquieto, como si Dios te estuviera llamando a buscarlo? Orar a las 3 de la mañana no es un acto casual ni un hábito común. Es una invitación divina para entrar en su presencia en un momento donde todo está en calma y las distracciones del día han desaparecido. La Biblia nos dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Salmos 63:1. Este es un momento especial donde la quietud de la noche abre las puertas para que tu corazón se alinee con la voluntad de Dios de una manera más profunda y transformadora. La madrugada tiene un significado especial en la vida espiritual. Es el tiempo en que el silencio permite que la voz de Dios sea más clara y donde nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino también respondidas. En muchas ocasiones la Biblia registra cómo los siervos de Dios se levantaron en este tiempo para buscar su rostro. Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar antes del amanecer. En Marcos 1:35 leemos, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios encontró fortaleza y guía en la madrugada, ¿cuánto más necesitamos nosotros buscarlo en este tiempo? Orar a las 3 a.m. es un acto de rendición. Es un momento donde dejamos de lado nuestra comodidad, nuestro sueño y nuestras preocupaciones para enfocarnos completamente en Dios. Este acto, aunque simple, refleja un corazón dispuesto a escuchar su voz y alinearse con su propósito. En Lamentaciones 3:25-26 encontramos una promesa poderosa. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Al buscar a Dios en este tiempo, no solo mostramos nuestra fe, sino también nuestra disposición a esperar en su respuesta. Un ejemplo claro de cómo este tiempo puede alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios lo encontramos en la historia de Jacob. En Génesis 32, Jacob se encuentra en un momento crucial de su vida. Está a punto de enfrentar a su hermano Esaú después de años de separación y conflicto. Durante la noche se aparta para orar y se encuentra luchando con un ángel hasta el amanecer. Esta lucha no solo fue física, sino espiritual. Al amanecer, Jacob recibe una nueva identidad y una bendición que cambiaría su destino. Este encuentro con Dios en medio de la noche nos enseña que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él no solo responde, sino que transforma nuestras vidas. Pero, ¿por qué las 3 de la mañana? Aunque no hay un mandamiento específico que indique esta hora, muchos estudiosos de la Biblia señalan que este tiempo tiene un significado especial en el ámbito espiritual. Es un momento donde la calma y el silencio de la noche
permiten que nuestro espíritu se conecte más fácilmente con Dios. Además, en este tiempo solemos estar libres de distracciones, ¿no? Lo que nos permite orar con mayor enfoque y fervor. Es un momento donde nuestra fe es probada, porque levantarse a orar en medio de la noche requiere sacrificio y determinación. Este acto, aunque pequeño, demuestra a Dios nuestra seriedad en buscar su guía y su presencia. Alabélo, que Él vive. Cuando nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios, comenzamos a ver cambios profundos en nuestra vida. Nuestras prioridades cambian, nuestros pensamientos se transforman y nuestra fe se fortalece. Esto no significa que todo será fácil o que las respuestas llegarán de inmediato. Pero al buscar a Dios en este tiempo, nos posicionamos para recibir su dirección y su paz. En Isaías 26:3 encontramos una promesa que resuena con quienes buscan a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La madrugada se convierte en un refugio donde nuestras preocupaciones se desvanecen y somos renovados por su paz. El acto de orar en este tiempo también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, pero orar en este tiempo nos permite enfocarnos en su palabra y recibir su guía de manera clara y directa. En la madrugada nuestro corazón está más sensible a la presencia de Dios. A medida que oramos no solo alineamos nuestros deseos con los de Él, sino que también aprendemos a descansar en su plan, incluso cuando no lo entendemos completamente. En muchas ocasiones, orar a esta hora nos lleva a interceder por otros, a clamar por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras propias vidas. Este tiempo se convierte en un espacio sagrado donde entregamos nuestras cargas y recibimos su fortaleza. La Biblia nos muestra que buscar a Dios en la madrugada no solo es un acto de fe, sino también un acto de obediencia. En Salmo 5:3, David declara: de madrugada me presento ante ti y espero tu respuesta. Este versículo no solo refleja una práctica, sino una actitud de espera activa, donde confiamos en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Al igual que David, al orar en este tiempo, mostramos nuestra confianza en que Dios escucha nuestras oraciones y está trabajando a nuestro favor incluso cuando no lo vemos. A medida que buscamos a Dios en este tiempo, comenzamos a experimentar una transformación interna. Nuestro corazón, que a menudo está lleno de preocupaciones, dudas y temores, se alinea con su verdad. Este alineamiento no solo cambia nuestra perspectiva, sino también nuestras acciones. Comenzamos a vivir de una manera que refleja su amor y su propósito. En Filipenses 4:6-7 Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Alabad lo que Él vive. La madrugada se convierte en un tiempo donde nuestras prioridades se reordenan. Lo que antes parecía urgente pierde su importancia y lo que realmente importa toma su lugar. Este cambio no ocurre por casualidad, sino como resultado de pasar tiempo en la presencia de Dios. En este espacio, nuestros deseos se transforman y nuestra vida comienza a reflejar su propósito. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí que tendremos la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino.
Al finalizar cada oración en este tiempo, algo cambia en nuestro interior. No siempre entendemos cómo o por qué, pero sabemos que Dios está obrando. Las respuestas pueden no llegar de inmediato, pero su paz nos da la seguridad de que Él está en control. Orar a las 3 a.m. no es solo un acto de disciplina espiritual, es una declaración de fe. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, Dios es nuestra luz. Es una invitación a caminar en su propósito, confiando en que Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. ¿Estás dispuesto a responder a su llamado y descubrir lo que puede suceder cuando tu corazón se alinea con su voluntad? Orar a las 3 a.m. no es solo un acto de fe, sino también una oportunidad para fortalecer tu espíritu de una manera que no puede lograrse en otro momento del día. Es un tiempo en el que la conexión con Dios se vuelve más íntima y directa, porque estás dispuesto a sacrificar tu comodidad y sueño para buscarlo. Este acto de entrega refleja un corazón que depende de Él completamente, y en esa dependencia tu fe encuentra un terreno fértil para crecer. La fe no es simplemente un sentimiento, es un músculo espiritual que necesita ser ejercitado. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Orar en la madrugada es un acto que dice: Señor, creo en tu presencia y en tu poder. Confío en que me escuchas, incluso en esta hora de quietud. Este tipo de fe mueve montañas, no porque cambiemos las circunstancias de inmediato, sino porque transforma nuestra percepción de ellas. Es en este tiempo que comenzamos a ver nuestras luchas bajo la perspectiva divina, recordando que no estamos solos y que su poder está obrando en nuestro favor. La fortaleza espiritual que se desarrolla al buscar a Dios a esta hora no solo nos ayuda a enfrentar desafíos, sino que también nos prepara para hacer luz en medio de las tinieblas. En Mateo 5:14 Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Para hacer esa luz necesitamos llenarnos primero de su presencia, y la madrugada ofrece un espacio perfecto para hacerlo. Es en este tiempo que nuestras debilidades son reemplazadas por su fuerza y nuestra perspectiva terrenal es transformada por su visión eterna. Un ejemplo poderoso de esta fortaleza lo encontramos en la vida de Jesús. Antes de enfrentar la cruz, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní para orar, sabiendo que lo que estaba por venir sería difícil de soportar. En Lucas 22:43 leemos cómo, mientras oraba, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Este momento de oración no eliminó la cruz, pero sí fortaleció el espíritu de Jesús para cumplir con el propósito que el Padre había establecido. De manera similar, nuestras oraciones en la madrugada no siempre cambian nuestras circunstancias de inmediato, pero fortalecen nuestro espíritu para enfrentarlas con fe y esperanza. En este tiempo especial no solo se trata de hablar con Dios, sino también de escuchar su voz. La madrugada, con su silencio y calma, crea un ambiente donde podemos distinguir con mayor claridad lo que Él nos está diciendo. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta capacidad de escuchar a Dios es esencial para construir una fe sólida. Cuando lo buscamos en la madrugada, no solo le pedimos respuestas, sino que también aprendemos a reconocer su dirección en medio de las pruebas y decisiones que enfrentamos. La fortaleza espiritual también se manifiesta
en nuestra capacidad de resistir las tentaciones. En Mateo 26:41 Jesús les dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Al buscar a Dios a las 3 a.m. estamos fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar las tentaciones y pruebas del día a día. Este tiempo de oración no es solo un refugio, sino también un entrenamiento para nuestra alma, preparándonos para caminar en victoria frente a las dificultades. La historia de Daniel nos da otro ejemplo poderoso de cómo la oración fortalece el espíritu. A pesar de vivir en una cultura que se oponía a sus creencias, Daniel se mantenía firme en su fe, orando 3 veces al día, incluso cuando esto lo puso en peligro. En Daniel 6 vemos cómo su compromiso con la oración lo llevó al foso de los leones, pero también lo protegió de cualquier daño. Su tiempo con Dios no solo fortaleció su espíritu, sino que también demostró el poder de la fe a quienes lo rodeaban. Al buscar a Dios en la madrugada, como Daniel, estamos construyendo una relación con Él que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con confianza y valentía. Orar a las 3 a.m. también fortalece nuestra fe al recordarnos las promesas de Dios. En este tiempo, mientras leemos su palabra y presentamos nuestras peticiones, somos animados por los recordatorios de su fidelidad. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cada momento que pasamos en su presencia, recordando sus promesas, alimenta nuestra fe y nos da la seguridad de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. El fortalecimiento de nuestra fe no siempre se siente inmediato, pero con el tiempo vemos cómo nuestras oraciones en la madrugada producen fruto en nuestras vidas. Nos volvemos más pacientes, más confiados y más dispuestos a seguir a Dios, incluso cuando el camino no es claro. En Santiago 1:2-3 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, pero cada oración que hacemos en la madrugada contribuye a nuestro desarrollo como hijos de Dios. Otro aspecto de esta fortaleza espiritual es el poder de interceder por los demás. Al buscar a Dios en la madrugada, nuestras oraciones no solo fortalecen nuestra relación con Él, sino que también tienen un impacto en las vidas de quienes amamos. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este tiempo de oración no es solo para recibir, sino también para dar, levantando a otros en nuestras oraciones y confiando en que Dios está obrando en sus vidas, alabélo que Él vive. La fe que se fortalece en la madrugada no es una fe estática, es una fe activa que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos mueve a actuar con amor, a servir con humildad y a vivir con propósito. En Gálatas 5:6, Pablo nos recuerda que lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Este tipo de fe no se desarrolla en un instante, pero orar en la madrugada nos lleva a depender más de Dios y a actuar conforme a su voluntad. Finalmente, la fortaleza espiritual que recibimos al orar a las 3 a.m. nos recuerda que no estamos solos. En medio de las dificultades, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo encapsula la confianza que desarrollamos al buscar a Dios en este tiempo especial. Es un recordatorio de que
aunque enfrentemos pruebas, su fuerza siempre está disponible para nosotros. A medida que dedicamos este tiempo a la oración, nuestra fe y nuestro espíritu se fortalecen, no solo para nuestra propia edificación, sino también para ser una bendición para quienes nos rodean. Cada momento en la presencia de Dios es una inversión en nuestra relación con Él y en el propósito que tiene para nuestras vidas. Orar a las 3 a.m. no es solo un hábito, es un acto de fe que transforma, renueva y fortalece. ¿Estás dispuesto a hacer de este tiempo un encuentro diario con Dios y experimentar el poder de una fe inquebrantable? Orar a las 3 a.m. es mucho más que un acto de disciplina espiritual. Es un momento en el que las puertas del cielo parecen abrirse para revelar la guía y el propósito de Dios en nuestras vidas. Este tiempo sagrado nos permite escuchar su voz con claridad y recibir respuestas a las preguntas más profundas de nuestro corazón. Jeremías 33:3 nos recuerda: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada palabra que pronunciamos en este momento especial tiene un eco en el reino de Dios, y cada silencio se convierte en una oportunidad para escuchar su dirección. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que buscaron a Dios y recibieron revelaciones que transformaron sus vidas. Uno de los relatos más conmovedores es el de Samuel. Siendo solo un niño, fue llamado por Dios en la quietud de la noche. En 1 Samuel 3:10 leemos cómo Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese momento marcó el comienzo de un ministerio profético que impactaría a toda una nación. Al igual que Samuel, cuando buscamos a Dios en la madrugada, nos posicionamos para recibir su dirección y para entender los pasos que debemos tomar en nuestra vida. La dirección divina no siempre llega como una respuesta inmediata o una solución directa. A veces Dios utiliza este tiempo para preparar nuestro corazón y nuestra mente para lo que está por venir. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de confiar en su guía requiere fe y paciencia, dos virtudes que se desarrollan cuando dedicamos tiempo a buscarlo en oración. Las revelaciones de Dios no solo nos muestran qué camino tomar, sino también cómo caminarlo con confianza y propósito. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Moisés. En Éxodo 3, Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente que cambió el curso de su vida. Aunque este momento no ocurrió específicamente a las 3 a.m., el principio sigue siendo el mismo. Moisés estaba apartado de las distracciones y fue en ese lugar de soledad donde Dios le reveló su plan para liberar a Israel. Del mismo modo, cuando nos apartamos en la madrugada para buscar a Dios, abrimos la puerta para que Él hable directamente a nuestro corazón, revelando su propósito y su plan para nosotros. La dirección divina no siempre es fácil de entender o aceptar. En ocasiones Dios nos llama a tomar decisiones que parecen contrarias a nuestra lógica o a nuestras expectativas. Sin embargo, cuando aprendemos a escuchar su voz, descubrimos que su plan es siempre mejor que el nuestro. Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Orar a las 3 a.m. nos ayuda a rendirnos a esa verdad, permitiendo que su guía moldee nuestras decisiones y nuestras acciones. Otro ejemplo bíblico que destaca el poder de buscar la dirección de Dios es el de Nehemías. Antes de comenzar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías dedicó tiempo a orar y buscar la guía divina. En Nehemías 1:4 leemos cómo lloró, ayunó y oró durante días.
pidiendo dirección. Esa oración no solo le dio claridad sobre lo que debía hacer, sino también la valentía para enfrentar los desafíos que encontraría en el camino. Al igual que Nehemías, cuando buscamos a Dios en la madrugada, encontramos no solo las respuestas que necesitamos, sino también la fuerza para actuar conforme a su voluntad. En este tiempo de oración, Dios no solo revela lo que debemos hacer, sino también quiénes somos en Él. Al pasar tiempo en su presencia, comenzamos a comprender nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Esta revelación no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da una nueva perspectiva sobre nuestro propósito. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, somos recordados de este propósito. Y nuestra vida comienza a alinearse con su diseño perfecto. A medida que buscamos su dirección, también aprendemos a reconocer su voz. Jesús, en Juan 10:27, declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos recuerda que escuchar a Dios no es un evento aislado, sino una relación continua que se fortalece con el tiempo. Orar a las 3 a.m. no solo nos permite escuchar su voz, sino también distinguirla de las distracciones y los ruidos del mundo. Este discernimiento es clave para tomar decisiones sabias y para caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. En la madrugada, nuestras oraciones no son solo palabras, son un diálogo con el Creador. Cada clamor es una invitación para que Dios intervenga en nuestras vidas, y cada momento de silencio es una oportunidad para que Él nos hable. Este tiempo se convierte en un refugio donde encontramos consuelo, claridad y una renovada dirección para nuestras vidas. Salmos 25:4-5 expresa esta búsqueda con estas palabras: hazme saber, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Este es el corazón de la oración a las 3 a.m. Buscar la guía de Dios con humildad y expectativa, sabiendo que Él nunca deja sin respuesta a quienes lo buscan con sinceridad. La dirección divina no siempre se manifiesta de manera inmediata o evidente. A veces las respuestas de Dios llegan de manera gradual, a través de pequeños momentos de revelación que se entrelazan para formar un cuadro más grande. Este proceso nos enseña a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. En Salmos 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este versículo nos recuerda que Dios guía nuestros pasos, iluminando el camino poco a poco, mientras confiamos en su fidelidad. En este tiempo especial de oración, también aprendemos a rendir nuestras propias agendas y planes a los pies de Dios. Esta rendición no siempre es fácil, pero es esencial para recibir su guía. En Lucas 22:42 Jesús oró: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento de entrega total nos enseña que la verdadera dirección divina requiere que pongamos nuestra confianza completamente en Él, incluso cuando su plan no coincide con nuestras expectativas. Orar hasta las 3 a.m. es un acto de fe que abre la puerta para que Dios hable a nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Es un tiempo de revelación, transformación y dirección que nos equipa para caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. En este momento de quietud encontramos respuestas, claridad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada oración, cada clamor y cada silencio se convierte en un testimonio de nuestra confianza en su fidelidad y
de nuestra disposición a seguir su guía. ¿Estás dispuesto a buscar a Dios en este tiempo y permitir que su dirección transforme tu vida? En el silencio de la noche, cuando todo parece detenerse, hay un espacio único para interceder por otros. Un momento en el que el corazón se abre no solo para buscar respuestas personales, sino también para cargar las necesidades de quienes nos rodean. Este tiempo de oración se convierte en una oportunidad para ser un puente entre el cielo y la tierra, un lugar donde se elevan clamores que trascienden nuestras propias preocupaciones y se enfocan en el bienestar, la salvación y la paz de otros. La intercesión, más que una práctica, es un acto de amor, una expresión tangible de nuestra fe en un Dios que escucha y responde. Alabélo que Él vive. En la Biblia encontramos el ejemplo de Abraham, quien intercedió por Sodoma y Gomorra cuando Dios reveló su plan de juzgar esas ciudades. En ese diálogo con el Señor, Abraham mostró una fe audaz y un profundo sentido de compasión, pidiendo que la ciudad fuera salvada, si había al menos 10 justos. Aunque las ciudades no fueron preservadas, este acto de intercesión demostró la importancia de clamar por otros, de ponerse en la brecha y de creer que Dios puede obrar a través de nuestras oraciones. Este ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos recuerda que nuestra voz puede marcar la diferencia en las vidas de quienes enfrentan desafíos que no podemos imaginar. Cuando dedicamos tiempo a interceder, algo poderoso sucede en nuestro interior. Nos movemos de un lugar de enfoque personal a uno de generosidad espiritual. En la intercesión nuestras palabras no solo buscan la atención de Dios, sino también su intervención. La oración de intercesión es una expresión de la confianza que tenemos en que Él puede actuar, transformar y restaurar incluso en las circunstancias más oscuras. Y al hacerlo, también somos transformados. Porque nuestra fe crece al ver cómo Dios responde a esos clamores. Hay momentos en los que las palabras no parecen suficientes para expresar el peso de lo que llevamos en el corazón. Puede tratarse de un ser querido enfrentando una enfermedad, una familia atravesando una crisis o una comunidad en necesidad desesperada de paz. En esos casos, nuestro clamor no necesita ser elocuente ni extenso, basta con que sea genuino. La madre de Samuel, Ana, oró con un corazón cargado de dolor y esperanza, al punto de que su oración parecía ininteligible para quienes la observaban. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y le concedió la respuesta que tanto anhelaba. Este relato nos muestra que no se trata de las palabras que decimos, sino de la sinceridad con la que nos presentamos ante el Señor. La intercesión también nos invita a orar por aquellos que no conocemos personalmente, pero cuyas necesidades nos llegan por diferentes medios. Un misionero en un país lejano, una nación en conflicto, o incluso un vecino que nunca hemos saludado. La historia de Job nos recuerda la importancia de orar por otros. En Job 42:10 se nos dice que después que Job oró por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad. Esta acción no solo benefició a sus amigos, sino que también marcó un cambio en la vida de Job. Al interceder, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a participar activamente en el plan redentor de Dios. El acto de interceder nos acerca más al corazón de Dios porque refleja su carácter. En toda la Biblia vemos cómo Dios interviene en favor de su pueblo, mostrando su amor y su deseo de restauración. En Isaías 59:16 se describe cómo el Señor buscó a alguien que intercediera, pero no encontró a nadie, lo que lo llevó a actuar directamente. Esta imagen nos muestra la importancia de no dejar pasar estas oportunidades. Cada oración que elevamos por otros es una respuesta al llamado de Dios
a ser parte de su obra en el mundo. Este tipo de oración no solo cambia situaciones, sino que también nos transforma. Nos enseña a confiar más en Dios, a depender de su poder y a reconocer que nuestras palabras tienen un impacto real. Hay un poder especial en levantar a otros en oración, en creer que nuestras palabras, aunque simples, pueden mover el corazón del cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo constantemente pedía oración a las iglesias, reconociendo que la intercesión de los santos fortalecía su ministerio y abría puertas para el Evangelio. Esta práctica no era una formalidad, sino una herramienta vital en su caminar con Cristo. La intercesión también nos lleva a ser sensibles a las necesidades de los demás. Nos enseña a escuchar, a observar y a discernir las áreas donde Dios quiere que intercedamos. A veces esto significa orar por alguien que no lo ha pedido, pero cuyo dolor o necesidad es evidente. Otras veces significa ser persistentes en la oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús, en la parábola de la viuda persistente, nos anima a orar sin desmayar, mostrando cómo la perseverancia en la oración puede traer justicia y respuesta. Un aspecto poderoso de la intercesión es que nos permite participar en el ministerio de Jesús. En Hebreos 7:25 se nos dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Al orar por otros, nos unimos a ese ministerio celestial, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia y su amor. Esto no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Cuando nos entregamos a la intercesión, también aprendemos a depender completamente de la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Incluso cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros, asegurándose de que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Interceder también es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios puede obrar más allá de nuestras limitaciones. Cuando oramos por alguien, no siempre vemos el resultado inmediato, pero sabemos que nuestras oraciones son escuchadas. El profeta Elías, después de orar por lluvia, no vio una tormenta de inmediato, sino una pequeña nube en el horizonte. Esa señal fue suficiente para saber que Dios estaba respondiendo. De la misma manera, nuestras oraciones pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero son el comienzo de algo mucho mayor que Dios está obrando. Este tiempo dedicado a clamar por otros nos recuerda que no somos espectadores en el reino de Dios, somos participantes activos. Cada vez que nos arrodillamos para orar, estamos entrando en la batalla espiritual, luchando, no con nuestras propias fuerzas, no, sino con el poder de Dios. Efesios 6:18 nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta es nuestra misión como creyentes. Ser intercesores, levantar a otros y confiar en que Dios hará su obra a través de nuestras oraciones. El impacto de esta oración no siempre es visible de inmediato, pero es real. Al interceder no solo vemos cambios en las vidas de aquellos por quienes oramos, sino también en la nuestra. La intercesión nos enseña para ser humildes, a depender de Dios y a amar como Él ama. Es una práctica que nos acerca más a su corazón y nos permite experimentar el gozo de ver su mano obrando en nuestras vidas y en las de los demás.
Cada palabra, cada clamor, cada silencio tiene un propósito en el plan de Dios. Este tiempo no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestras perspectivas, llevándonos a confiar más en su poder y a depender menos de nuestras propias fuerzas. ¿Estás dispuesto a convertirte en un intercesor y a ser parte del impacto eterno que Dios quiere traer al mundo a través de tus oraciones? La madrugada tiene una cualidad única que pocas veces nos detenemos a valorar. Es un tiempo en el que la paz de Dios parece envolverlo todo, un momento donde la agitación del día ha cesado y nuestras almas se encuentran más abiertas para ser restauradas por su presencia. En esta quietud ocurre algo maravilloso. Experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la cercanía con el Creador. Es una paz que no solo consuela, sino que también renueva y fortalece. En medio de la oscuridad, la luz de su amor se manifiesta, recordándonos que no estamos solos. El rey David conocía bien este tipo de paz. A lo largo de los salmos vemos cómo clamaba a Dios en la noche, derramando su corazón en oración y encontrando consuelo en su fidelidad. En el Salmo 4:8, David declara: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras no reflejan una ausencia de problemas, sino una profunda confianza en que Dios estaba en control. Es la misma confianza que podemos experimentar cuando decidimos buscarlo en este tiempo especial. No importa cuán grandes sean los desafíos, su paz tiene el poder de transformar nuestras preocupaciones en una seguridad inquebrantable. En la vida de Jesús también encontramos este ejemplo. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando fuerza y comunión con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este tiempo no solo era un refugio para Jesús, sino también una fuente de renovación. Su tiempo en la presencia del Padre le daba la fortaleza necesaria para cumplir con su misión, enfrentando cada día con paz y determinación. Cuando buscamos a Dios en este tiempo, algo similar sucede en nuestro interior. Las cargas que hemos llevado durante el día comienzan a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de descanso y confianza. Este descanso no es solo físico, es un descanso para nuestra alma. En Mateo 11:28, 30, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso es un regalo que solo se encuentra en su presencia. Y en la madrugada, cuando todo está en calma, se convierte en una experiencia aún más profunda. El impacto de esta paz no se limita a nuestras emociones, también afecta nuestra manera de enfrentar el día. Una mente que ha sido renovada por la paz de Dios es capaz de tomar decisiones más sabias, de responder con paciencia y de actuar con amor, incluso en las circunstancias más difíciles. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que la paz de Dios no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es un regalo que recibimos al estar en comunión con Él. La historia de Elías nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo Dios renueva nuestras fuerzas cuando estamos agotados. Después de enfrentarse a los profetas de Baal en el Monte Carmelo,
Elías huyó al desierto cansado y desanimado. En 1 Reyes 19 leemos cómo se sentó bajo un arbusto deseando morir. Pero en ese momento de desesperación Dios lo visitó, dándole alimento y permitiéndole descansar. Esa renovación física y espiritual le dio la fuerza para continuar su misión. De manera similar, cuando buscamos a Dios en este tiempo, Él nos renueva, llenándonos de su paz y preparándonos para lo que está por venir. El descanso que encontramos en su presencia no significa que los problemas desaparezcan, pero cambia nuestra perspectiva. Comenzamos a ver nuestras circunstancias desde el punto de vista de Dios, recordando que Él tiene el control. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Esta paz no es un escape de la realidad, sino una seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Un elemento clave de este tiempo es el silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio de la madrugada nos permite escuchar con mayor claridad lo que Dios quiere decirnos. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este acto de quietud no solo nos da paz, sino que también abre nuestros oídos para recibir su dirección. A menudo no escuchamos la voz de Dios porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias preocupaciones. Pero en este tiempo, cuando todo está en calma, podemos escuchar su voz susurrando consuelo, esperanza y guía. La paz que recibimos en este tiempo también nos capacita para ser portadores de esa misma paz en nuestras relaciones con los demás. Al experimentar el amor y el consuelo de Dios, somos transformados de adentro hacia afuera. Y esa transformación se refleja en nuestra manera de tratar a quienes nos rodean. Jesús dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Al pasar tiempo en su presencia, somos equipados para llevar su paz a nuestras familias, nuestras comunidades y cada lugar donde vamos. Este tiempo también nos enseña a soltar aquello que no podemos controlar. A menudo cargamos con preocupaciones y ansiedades que no nos pertenecen, tratando de resolverlas con nuestras propias fuerzas. Pero en la presencia de Dios aprendemos a confiar en su soberanía y a descansar en su promesa de que Él cuida de nosotros. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de entrega nos libera del peso de nuestras preocupaciones y nos permite caminar en libertad. El impacto de este descanso espiritual no se limita al momento en que lo experimentamos. Sus efectos se extienden a lo largo del día, afectando nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Cuando comenzamos nuestro día en la presencia de Dios, llevamos con nosotros una paz que trasciende las circunstancias, una paz que se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. Este descanso no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es un regalo de Dios, una expresión de su amor y cuidado por nosotros. A medida que dedicamos este tiempo a estar con Dios, nuestras almas son renovadas y nuestra fe se fortalece. Este descanso espiritual nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En este tiempo aprendemos a confiar más en Él y menos en nuestras propias fuerzas, permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Estás dispuesto a recibir este descanso y experimentar la renovación que solo Dios puede ofrecer? Las respuestas de Dios a nuestras oraciones no siempre llegan como esperamos, pero cuando las buscamos con fe, encontramos que Él siempre obra de maneras que exceden nuestras expectativas. El acto de orar en los momentos de mayor quietud
no solo transforma nuestras vidas espirituales, sino que también desata bendiciones que muchas veces permanecen ocultas hasta que tomamos el tiempo de buscarlas en su presencia. Estas bendiciones no son siempre visibles de inmediato. Algunas requieren paciencia, fe y confianza en su tiempo perfecto, pero siempre llegan de acuerdo a su propósito y para nuestro bien. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un testimonio claro de cómo Dios responde a las oraciones de un corazón entregado. Ana había sufrido durante años debido a su infertilidad, enfrentando burlas y desprecio. En su dolor decidió llevar su carga al Señor en oración, derramando su alma ante Él en el templo. En 1 Samuel 1, 10, 11, leemos cómo Ana oró con intensidad, haciendo un voto al Señor. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le concedes un hijo varón, yo se lo entregaré al Señor todos los días de su vida. Dios no solo respondió a su clamor, sino que le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. Este relato no solo muestra la fidelidad de Dios, sino también cómo sus respuestas tienen un alcance mucho mayor de lo que podemos imaginar. Ana no solo recibió la bendición de un hijo, sino que a través de su obediencia impactó a toda una nación. Este es el poder de buscar a Dios con fe, especialmente en momentos donde nuestras peticiones parecen imposibles. En este tiempo, nuestras palabras alcanzan el corazón de Dios y nuestras vidas son tocadas por su favor. La Biblia está llena de relatos que ilustran cómo Dios abre puertas y realiza milagros cuando lo buscamos con sinceridad y persistencia. En el libro de Hechos encontramos la historia de Pedro en prisión. Mientras él estaba encarcelado, la iglesia se reunía para orar fervientemente por su liberación. En medio de la noche un ángel apareció y lo sacó de la cárcel, guiándolo hacia la libertad. Este milagro no solo liberó a Pedro, sino que también fortaleció la fe de los creyentes que habían estado intercediendo por él. Este evento nos recuerda que nuestras oraciones no son en vano. Aunque no siempre vemos las respuestas de inmediato, Dios está obrando en maneras que muchas veces superan nuestra comprensión. Las puertas que Dios abre a través de la oración no siempre son físicas, como en el caso de Pedro. A menudo son puertas espirituales que transforman nuestro entendimiento y nos llevan a un nuevo nivel de intimidad con Él. Estas respuestas pueden manifestarse en forma de claridad para tomar decisiones importantes, restauración en relaciones rotas o un sentido renovado de propósito. La oración nos posiciona para recibir estas bendiciones, no porque las merezcamos, sino porque Dios, en su gracia, quiere que experimentemos si era evidente en su vida. Juan 9:3. Este milagro no solo restauró la vista de este hombre, sino que también reveló el poder de Jesús como el Hijo de Dios, impactando a todos los que presenciaron el evento. Este relato nos recuerda que las bendiciones de Dios no solo son para nuestro beneficio personal, sino también para su gloria. El impacto de buscar a Dios no se limita a nuestras vidas individuales, también tiene un efecto en las generaciones futuras. En Génesis 22 vemos cómo Abraham, en obediencia y fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en respuesta al llamado de Dios. Aunque Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, este acto de fe tuvo repercusiones eternas. La fidelidad de Abraham se convirtió en la base del pacto de Dios con su pueblo, y su ejemplo sigue siendo
una inspiración para los creyentes hoy en día. Cuando buscamos a Dios con un corazón dispuesto, nuestras acciones tienen un impacto que trasciende nuestro tiempo y lugar. La oración también nos lleva a experimentar milagros en áreas donde hemos perdido la esperanza. En la historia de Lázaro, en Juan 11, vemos cómo Jesús trajo vida a una situación que parecía completamente perdida. Marta y María, las hermanas de Lázaro, habían perdido toda esperanza después de su muerte. Pero cuando Jesús llegó les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11, 25. Este milagro no solo restauró a Lázaro, sino que también fortaleció la fe de todos los que presenciaron el poder de Jesús. Este relato nos recuerda que nunca es demasiado tarde para que Dios obre en nuestras vidas, sin importar cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias. Al buscar a Dios en este tiempo especial, también comenzamos a reconocer las pequeñas bendiciones que antes pasaban desapercibidas. La salud, la familia, la provisión diaria y la oportunidad de conocerlo más profundamente son regalos que a menudo damos por sentado. La oración no solo desata grandes respuestas, ¿no?, sino que también transforma nuestra perspectiva, enseñándonos a ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Este cambio de enfoque no solo nos llena de gratitud, sino que también fortalece nuestra fe, recordándonos que Dios está presente en cada momento. La persistencia en la oración también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de enfrentar la indiferencia de un juez injusto, continuó presentando su caso hasta que finalmente obtuvo justicia. Jesús usó esta historia para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de orar sin desmayar. Aunque las respuestas a nuestras oraciones no siempre llegan de inmediato, esta parábola nos asegura que Dios escucha y responde a quienes lo buscan con perseverancia. Cada vez que buscamos a Dios, algo cambia en nuestro interior. Incluso antes de recibir las respuestas que buscamos, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Este tiempo se convierte en un recordatorio de que Dios es fiel y que su amor por nosotros es inquebrantable. Al final, las bendiciones que recibimos no son solo las respuestas a nuestras oraciones, sino también la transformación que ocurre en nuestro corazón mientras esperamos en Él. Alábalo, que Él vive. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre todas las veces que Dios ha respondido a nuestras oraciones, no podemos evitar sentir gratitud. Su fidelidad es constante, incluso cuando no lo merecemos, y sus respuestas siempre son mejores de lo que podríamos imaginar. Cada oración que elevamos es una semilla plantada en el terreno de su voluntad, y en su tiempo perfecto, esas semillas dan fruto, trayendo bendición, transformación y testimonio a nuestras vidas. Buscar a Dios en este tiempo no es solo un acto de fe, es una puerta hacia su presencia, donde su poder se manifiesta y su amor nos rodea. Las bendiciones que recibimos no siempre son visibles de inmediato, pero cada una de ellas nos acerca más a Él, recordándonos que su plan es siempre bueno y perfecto. ¿Estás listo para experimentar las puertas que Dios puede abrir y los milagros que quiere realizar cuando decides buscarlo con todo tu corazón? Buscar a Dios en la quietud de la madrugada es una experiencia que transforma la vida. Cada instante que dedicamos a orar en este tiempo se convierte en un acto de fe, una declaración de que confiamos en su poder y su
propósito para nuestras vidas. Desde el momento en que decidimos apartar este tiempo, Dios comienza a obrar, no solo respondiendo a nuestras peticiones, sino también renovando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos hacia su voluntad perfecta. El impacto de estas oraciones no se limita al momento en que las hacemos. Cada palabra pronunciada, cada clamor y hasta los silencios en su presencia tienen un eco en la eternidad. La madrugada no es solo un tiempo de búsqueda, es un encuentro con el Dios que nunca duerme, el que vela por nosotros y obra incluso cuando no somos conscientes. En el Salmo 121, 3, 4 se nos asegura: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme, ni se adormece el protector de Israel. Esta verdad es un recordatorio poderoso de que nuestras oraciones, especialmente en este tiempo, son una conexión directa con su amor y su cuidado incesante. A lo largo de este mensaje hemos explorado las maravillas que suceden cuando dedicamos las primeras horas del día a buscar a Dios. Hemos visto cómo este tiempo nos alinea con su voluntad, nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida, nos guía hacia su propósito, nos convierte en intercesores que marcan la diferencia en las vidas de otros, nos llena de paz y renueva nuestro espíritu y abre puertas de bendición que transforman nuestra existencia. Cada uno de estos aspectos es un reflejo de la obra de un Dios que siempre responde, siempre restaura y siempre guía. La madrugada es más que una hora. Es una invitación divina a caminar en mayor comunión con Él. Cuando respondemos a ese llamado, no solo experimentamos su presencia de una manera más tangible, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia y su propósito en este mundo. Este tiempo especial nos enseña que no estamos limitados por nuestra fuerza, porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. En 2 Corintios 12, 9, Pablo testifica de esta verdad: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada oración que hacemos en este tiempo es una oportunidad para depender completamente de su gracia, dejando de lado nuestras cargas y permitiendo que Él tome el control. La transformación que ocurre cuando buscamos a Dios a esta hora no es algo que podamos medir fácilmente, pero sus frutos se ven en cada aspecto de nuestra vida. Comenzamos a pensar de manera diferente, a hablar con más amor y a actuar con mayor propósito. Las cosas que antes parecían insuperables pierden su poder, porque reconocemos que no estamos solos en nuestras luchas. Este tiempo no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros, dándonos una fe más firme, una esperanza más viva y un amor más profundo por Dios y por quienes nos rodean. La historia de Jacob nos muestra el poder de buscar a Dios en la noche. En Génesis 32, Jacob lucha con un ángel hasta el amanecer, declarando: no te soltaré hasta que me bendigas. Este encuentro no solo marcó un cambio en su identidad, convirtiéndolo en Israel, sino que también transformó su relación con Dios y con los demás. Cuando buscamos a Dios con la misma intensidad, nuestras vidas también son transformadas. Este tipo de oración nos enseña a perseverar, a confiar en que Dios tiene algo mayor para nosotros y a esperar con fe en su respuesta. Cada madrugada que dedicamos a orar es un recordatorio de que estamos llamados a vivir con propósito. Dios no solo nos invita a buscarlo para recibir respuestas, sino también para ser parte de su obra en este mundo. En Isaías 6:8, el profeta escucha la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esta misma pregunta resuena en nuestro corazón cuando oramos.
Dios no solo quiere obrar en nuestras vidas, sino también a través de ellas, usándonos como testigos de su amor y su poder. Al concluir este mensaje es importante recordar que la oración no es solo un acto, es una relación. Cada vez que nos acercamos a Dios estamos fortaleciendo nuestro vínculo con Él, permitiéndole moldear nuestro carácter y guiarnos hacia su propósito. Este tiempo especial de la madrugada nos enseña que nuestra relación con Dios no está limitada por el tiempo ni las circunstancias. Es una comunión continua, un diálogo constante que nos conecta con el Creador del universo. Para aquellos que sienten que este tiempo puede ser un sacrificio difícil de hacer, recuerda que Dios honra cada pequeño paso de fe. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada madrugada que dedicamos a orar es un acto de fe que agrada a Dios y que abre la puerta a bendiciones que solo Él puede dar. Además, nunca estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro compañero, ayudándonos incluso cuando no sabemos qué decir. En Romanos 8:26 se nos promete: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta verdad nos da la seguridad de que incluso en los momentos más difíciles, nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por el Padre. A medida que reflexionamos sobre lo que significa buscar a Dios en este tiempo, somos desafiados a dar un paso de fe, a creer que nuestras oraciones tienen poder y que nuestras vidas pueden ser transformadas. Este tiempo no es solo para recibir, es para rendirnos, para crecer y para ser usados por Dios de maneras que no podemos imaginar. Cada oración que elevamos, cada palabra que pronunciamos en su presencia, es una semilla plantada en el terreno de su voluntad, y en su tiempo esas semillas darán fruto. La invitación está hecha. Dios te llama a un lugar de comunión más profunda, a un tiempo donde su paz te envuelve, su presencia te transforma y su poder obra en tu favor. Este no es un acto aislado. Es un estilo de vida, una decisión diaria de buscar a Dios y permitirle obrar en tu vida. Cada madrugada que dedicamos a orar es una oportunidad para experimentar su amor de una manera más profunda, para conocer su propósito y para vivir con la seguridad de que Él está con nosotros. ¿Estás dispuesto a responder al llamado y descubrir lo que Dios puede hacer en tu vida cuando decides buscarlo en este tiempo especial? Recuerda que no importa cómo comiences, lo que importa es que des el primer paso. Dios está esperando, listo para revelarte su amor, su propósito y su poder de maneras que transformarán tu vida para siempre, siempre.